Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento. Va a estar bastante interesante. Para eso, primeramente, recordar lo que ya hemos visto, que es la distancia, y recordar que la distancia es un escalar. ¿Qué significa eso? Significa que es una medida que solamente tiene magnitud. Eso es un escalar. Una medida que solamente tiene magnitud, es decir, solamente tiene un tamaño, podríamos ponerlo eso entre paréntesis para que quede bien claro, solamente tiene tamaño. Un ejemplo de una medida escalar, de algo medido en escalares, sería, por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y la casa de tu mejor amigo. No sé cuánto será. Puedes ponerle, por ejemplo, 4,5 kilómetros. Podría ser, ¿no ve? Casi, bueno, 4 kilómetros y un poco más. Eso podría ser una distancia. Una distancia podría ser, no sé, la distancia que hay entre oreja y oreja de tu gato. Si es que tienes gato, podríamos ponerle cuánto será. Unos 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros. Como tú puedes ver en estas cantidades que hemos mencionado ahorita, que hemos puesto como ejemplo, estas cantidades solamente tienen una magnitud, es decir, un tamaño, nada más. 4,5 kilómetros, pero no estamos diciendo hacia dónde. 5 centímetros, pero no decimos en qué dirección. Y justamente en eso se diferencia la distancia de lo que es el desplazamiento. Recuerda, la distancia es la longitud total del trayecto recorrido. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahora el desplazamiento. Esto es bien interesante. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre dos puntos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí el punto A, tengo por aquí el punto B. ¿Qué es el desplazamiento? Es la distancia. ¿Qué es la distancia? La longitud total de trayecto recorrido, pero con una característica, la distancia en línea recta. Es decir, eso de ahí no es desplazamiento, esto es desplazamiento, en línea recta. La distancia que hay entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, eso es desplazamiento. Yo lo voy a poner acá por si acaso. La distancia que hay desde un punto A hasta un punto B. Ahora, lo más interesante del desplazamiento es que ya no es un escalar. El desplazamiento es un vector. Alerta con esto. ¿Qué quiere decir que sea un vector? Pues un vector es una medida que ya no tiene solamente magnitud. Un vector, aparte de la magnitud, igual tiene magnitud, la vamos a poner magnitud, pero aparte de la magnitud, tiene dirección. ¿Qué significa eso? Si nosotros lo ejemplificamos, vamos a poner, mira, acá estábamos hablando de la casa de tu mejor amigo, ¿no ve? 4,5 kilómetros, esa es la magnitud. 4,5 kilómetros, esa es la magnitud, pero aparte, en un vector hay que especificar la dirección. Entonces ya no es suficiente decir que está a 4,5 kilómetros, sino tú tienes que decir hacia dónde. Por ejemplo, podríamos decir al sur. Al sur de mi casa, a 4,5 kilómetros, ahí está la casa de mi mejor amigo, ¿verdad? Entonces, eso es un vector, algo que tiene magnitud y dirección, y en algunos libros vas a encontrar que dice que también tiene sentido. ¿Qué es el sentido? Pues cuando tú le das una dirección, tú puedes ir de ida o de vuelta. Por ejemplo, mira, este ejemplo que hemos hecho lo vamos a graficar. Aquí está mi casita y al sur, generalmente el sur está hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí está la casa de mi mejor amigo. Entonces está a 4,5 kilómetros, 4,5 kilómetros hacia el sur. Estamos yendo hacia abajo. Es una magnitud, pero también se le da una dirección. Y el sentido, no en todos los libros vas a ver que le pongan sentido, porque el sentido muchas veces ya está incluido en la dirección. Pero por si acaso, por si encuentras eso, el sentido nos dice si vamos de ida o de vuelta. Por ejemplo, si va hacia abajo, es negativo. Si va hacia arriba, pero en la misma dirección, es positivo. ¿Sí? Si va algo a la derecha, por ejemplo, acá, si es que estamos moviéndonos de izquierda a derecha, va a ser un desplazamiento con signo positivo. Y si en la misma dirección horizontal nos movemos de derecha a izquierda, su sentido va a ser negativo.
No te preocupes mucho por eso del sentido, porque lo vamos a ir aclarando y de todas formas, generalmente ya no se toma esto en cuenta, solamente magnitud y dirección. Entonces, eso es un desplazamiento. Una descripción, y clave, el desplazamiento es un vector. Por eso estamos con el título, mira el título. Desplazamiento unidimensional. Eso es lo que vamos a ver solamente en una dimensión, todavía no en dos dimensiones. Es una cantidad vectorial. Esto es muy importante. El desplazamiento es un vector. Esa es la principal diferencia con la distancia, fundamental. Una descripción vectorial, o sea, una descripción que se basa en vectores, es parecido a esto que te mostré acá. Esta línea blanca, por si acaso no lo borraré. Ay, ya, no importa, es un poquito complicado. Ahí está. Entonces, una descripción vectorial es una descripción que se basa en dar la información necesaria para especificar el vector. El vector tiene magnitud y dirección. Por ejemplo, 25 kilómetros al norte. Eso es una descripción vectorial. Está fácil, ¿no? Está sencillo. 5 centímetros al sur. ¿Verdad? Entonces, eso son descripciones vectoriales. 16 kilómetros a 30 grados sobre el horizontal. También es una descripción vectorial. Ejemplos de cantidades vectoriales. ¿Cuáles son vectoriales? Mira, para poner los ejemplos de las cantidades vectoriales, también te voy a poner ejemplos de cantidades escalares. Entonces, primeramente vamos con los escalares. Los escalares son magnitudes, son cantidades, perdón, que solamente tienen magnitud, tamaño. Entonces, un escalar, por ejemplo, podría ser clásico el tiempo, porque nosotros no decimos la dirección del tiempo, decimos 5 minutos, 2 horas y punto. No decimos al norte, al sur, a izquierda o a derecha. Otro ejemplo de magnitud o de una cantidad escalar podría ser la temperatura, que también nosotros decimos 20 grados Celsius, 5 grados Fahrenheit, y pues no decimos si va a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo, ¿verdad? Otro ejemplo clásico es la masa. ¿Cuánto es tu masa? ¿50 kilogramos? Sí, suficiente con esa información, 50 kilogramos, eso es magnitud, suficiente. Bueno, igual es magnitud, ¿verdad? Suficiente, pero no tiene dirección. Tú no le dices 50 kilogramos a la derecha, entonces solo tiene magnitud, por lo tanto es un escalar, solo tiene tamaño, nada más. Entonces, aquí voy a dejar un solo ejemplo para que no haya esa confusión. Y bueno, esos son ejemplos de magnitudes de cantidades escalares. Ahora, cantidades vectoriales. El desplazamiento, ya lo hemos visto. El desplazamiento es una cantidad vectorial. Ahora, dicho sea de paso, la distancia también es un escalar, ¿verdad? Porque en la distancia simplemente decimos cuánto nos hemos movido, cuánto ha sido la longitud total del trayecto recorrido, pero no estamos diciendo hacia dónde nos hemos movido. Entonces, la distancia podemos ponerlo obviamente entre los ejemplos de cantidades escalares. Y el desplazamiento, esto es una app, medio feo, pero ya, es una cantidad vectorial. Otra cantidad vectorial es la velocidad, porque en la velocidad, a diferencia de la rapidez, mira, eso más, aquí lo ponemos, la rapidez es una cantidad escalar. Un ejemplo de rapidez, 5 metros por segundo, pero no sabemos hacia dónde. ¿Verdad? En cambio, la velocidad, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que especificar hacia dónde va. Esa es la diferencia. Más o menos hay la misma diferencia entre velocidad y rapidez como lo hay entre desplazamiento y distancia, pero eso va a quedar mucho más claro más adelante. La aceleración también es un vector y bueno, hay más cantidades vectoriales. Espero que se haya entendido qué es el desplazamiento, es un vector. Esa es la clave. Es como una distancia, pero vectorizada, es decir, que tiene dirección. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo calcular el desplazamiento y yo sé que eso va a quedar, todo ya va a quedar mucho más claro. Apoya al canal, dale un buen like, suscríbete, visita la página, comenta y nos vemos en el siguiente video.